La propuesta que hacen desde FEMEVA entonces es tener esta posibilidad, ¿no?, de tener un lugar específico donde poder llevar adelante, ¿no?, lo que se desarrolla en materia teórica o de investigación para poder aplicarlo. De esto vamos a hablar también y lo saludamos al doctor Ernesto Duronto. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Milva. A usted por venir. El doctor tiene, bueno, un rol muy importante dentro de lo que es la Fundación Favaloro, que sin duda es un centro por excelencia, ¿no?, de calidad de formación. Él es el jefe del Departamento de Docencia e Investigación, precisamente. O sea que especialmente le interesa, ¿no?, el trabajo de enseñanza permanente, podríamos decir, de aprendizaje permanente, ¿no? Así es, así es. De hecho, se llama Fundación Favaloro para la Docencia e Investigación Médica. Es que ha sido uno de los pilares del doctor René Favaloro, sin dudas, ¿no? Así es. Bueno, ya desde la época que el doctor volvió, él comprendió que el sistema de salud de Argentina necesitaba no solo la asistencia, sino la docencia y la investigación, y se volcó a eso desde los primeros años en el Sanatorio Güemes y últimamente en la fundación que nació en 1992, comenzó a trabajar en el lugar donde está actualmente. Y desde ahí hemos tenido varias camadas de residentes, ahora tenemos casi todas las especialidades, y la verdad que la docencia y la investigación son la base de la formación del médico. Y eso también lo acerca y lo humaniza, ¿no?, respecto del vínculo con el paciente, porque en realidad todo eso funciona si hay una simbiosis entre lo que sería un marco teórico, una investigación, y después cómo aplicarlo en beneficio del paciente. Exactamente, el doctor lo decía claramente, el beneficiario último es el paciente y por otro lado es el primero que debe beneficiarse de la terapia que nosotros le damos. Hoy en día se trata de volver a remarcar eso entre los jóvenes. Los jóvenes hoy están con las imágenes, ven 5 o 6 estudios del paciente antes de ver al paciente en sí, no lo interrogan bien, no lo revisan bien y se perdió eso un poco, con lo cual volvemos al principio nosotros de remarcarle que la base está en el paciente y luego vienen los estudios complementarios. Esto creo que es fundamental para volver a una práctica más humanizada. Claro, porque no habrá avance tecnológico ni desarrollo innovador que reemplace eso, ¿no? Es como algo muy básico, pero termina siendo lo esencial. Después, naturalmente, cuanto más evolución haya en otras cuestiones, pero si no existe ese primer contacto y esa confidencia entre el paciente y el médico, es como que se pierde lo más sagrado de alguna manera, ¿no? Así es, el paciente siempre termina preguntando, ¿y usted qué haría si fuera un familiar suyo? ¿Qué me aconseja? Yo hago lo que usted me diga, pero para eso tiene que existir una relación de confianza entre el médico y el paciente. Doctor, en algún programa, aquí en Salud en Todas las Políticas, hablamos de la necesidad de volver a formar los médicos de familia o los médicos de cabecera. Hay varias razones por las cuales tal vez esta especialidad tan importante se fue desdibujando de alguna manera. Esto también tiene que ver con volver a las fuentes, ¿no? Así es, así es. Y es muy importante lo que marcás, Milva, porque en Argentina hay casi 4 médicos por cada 1000 habitantes, que creo que es el segundo país del mundo, por detrás de Italia, que tiene tantos médicos. Pero si analizás dónde están los médicos, están completamente mal distribuidos. Hay 10 médicos por cada 1000 habitantes en Capital Federal y 1 cada 1000 habitantes en Misiones. Claro. Y encima esos médicos solamente un 30% son generalistas. Con lo cual uno tiene que volver a remarcar que la base es la atención primaria y el especialista está después. De nada sirve a un paciente ver a un superespecialista si a lo mejor lo que necesita es un médico que lo vea integralmente. ¿Y cómo reconstruimos esa conciencia por un lado y esa función de esa manera en el esquema sanitario, ¿no? Porque tal vez lo perdimos o se fue perdiendo por distintas razones económicas, de decisiones, de políticas sanitarias. Digo, antes cuando éramos más chicos o nuestros abuelos existía el médico que venía hasta la casa de uno, ¿no? Así es. Y hoy es cierto, el paciente decide si ve al cardiólogo, si ve al gastroenterólogo, ¿no? Es como una responsabilidad demasiado grande para uno, ¿no? Se está trabajando de la Dirección de Capital Humano. Hoy tenemos 30% de médicos generalistas, es bajísimo. España, que es un modelo, tiene 50%. Deberíamos tener ese porcentaje. Deberíamos tener ese porcentaje. Con lo cual hay que hacer algo a nivel de política de salud para volver a generar ese interés en la gente por esa especialidad, ¿no? Y el reconocimiento económico que corresponde también, ¿no? De pronto, porque entiendo que eso también ha sido un factor que hace que los profesionales de la salud se especialicen en algo a veces, ¿no? Más allá de su vocación o de su gusto, ¿no? Sin duda, sin duda. Obviamente no se puede culpar a un profesional por de elegir ninguna manera una profesión rentable, pero si uno
desde el gobierno, desde el sistema de salud, prioriza estas especialidades que son necesarias en el país y las remunera mejor, tal vez tengamos más vocación de gente dedicada a eso. Sin dudas. Doctor, tenemos un país bellísimo, extenso y absolutamente diverso, ¿no? En materia de clima, de geografía, según donde a uno le toque nacer o vivir. Eso también cambia la forma de hacer medicina, ¿no? Sí, la cambia definitivamente y tal vez las universidades, la Universidad Favaloro lo hace, debería un poquito trabajar con la gente que recibe. Si usted tiene 2 o 3 candidatos en igualdad de condiciones, pero uno tiene planeado volver a su provincia, la provincia que sea, en el noroeste o en el sur del país, a lo mejor esa persona tiene preferencia porque sabemos que va a volver a cumplimentar una necesidad que su provincia no tiene, que es volver a trabajar ahí. Por otro lado, la persona que vuelve a trabajar a su provincia formada en un centro de primer nivel tiene, la verdad, que un reconocimiento a nivel de su pueblo que es enorme. De hecho, a veces mandan los diarios donde llegó un médico formado en la Universidad Favaloro a trabajar nuevamente a su provincia. Le agradecemos haber vuelto a la provincia que lo vio nacer y esas cosas son muy emocionantes. ¿Promueven ese tipo de situaciones más allá, por supuesto, de la libertad y el deseo de vivir y trabajar donde uno prefiera? ¿Promueven eso, no? Sí, de volver. En la entrevista personal del residente se le marca que preferentemente debería volver a ejercer a su provincia y si él está convencido de eso, tiene un plus en esa entrevista como para poder obtener el puesto. Doctor, las diferencias de ejercer medicina en distintos puntos del país, ¿están dictaminadas por escasez o no de recursos? ¿O hay algún perfil de la población en particular que hace que se tenga que atender de otra manera, que curar de otra manera, que abordar de otra manera? ¿Dónde está la particularidad? Bien, hay 2 problemas. El primero, el médico que vuelve a la provincia está solo prácticamente en el sentido de no tener apoyo de sus colegas de un sistema de salud importante donde usted levanta el teléfono y tiene un especialista al lado o en el mismo hospital lo tiene. Entonces cualquier cosa que usted no pueda solucionar al paciente tiene alguien que lo haga. En la provincia uno está mucho más solo y ese tema es un problema porque le falta el apoyo de un colega bien formado. Es cierto. Entonces eso genera un miedo incluso en el médico que trabaja en la provincia que la verdad que en las grandes ciudades no lo tiene. Ese es uno de los problemas. Y el otro, el acceso a distintos puestos que uno tiene en las grandes ciudades que no tiene en la provincia. Si uno se formó en una especialidad, tiene 10 puestos en una ciudad grande y a lo mejor hay un solo lugar en la provincia, tiene que pasar por el colegio médico para poder entrar y todo eso genera que la gente no vuelva a trabajar al lugar donde nació. Doctor, finalmente, ¿por qué es importante seguir formando a los médicos y dedicarse a esta capacitación y a esta investigación que ustedes realizan y esta docencia? El capital humano es básico en el sistema de salud. No existe un sistema de salud sin un capital humano, no solamente médicos y enfermeros. Hay un gran déficit de eso en el país, sobre todo en la periferia del país, y la idea es seguir formando gente para cubrir esas necesidades. Y doctor, ¿nosotros como pacientes podemos colaborar en eso de alguna manera? Digo, a lo mejor podemos también indagar, también podemos estar atentos a cómo poder colaborar con toda esa situación. Sí, el paciente debe exigir ser atendido inicialmente por un médico generalista o al menos un clínico que lo oriente hacia qué especialidad elegir luego. De nada sirve ir a un cardiólogo porque uno tiene un dolor y a lo mejor el cardiólogo no encuentra nada, después ir al gastroenterólogo, después ir a otro médico. Inicialmente debe consultarse a un médico generalista, quien debe orientar hacia la especialidad que requiera el paciente. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Miriam. Gracias a usted, muy interesante tema que siempre, como decimos, seguiremos conversando en otras oportunidades porque siempre se abren más interrogantes, ¿no? Sí. Cada vez que abordamos, y esa es la idea, poder aprender y pensar juntos la salud en nuestro país. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Venir. Por nuestra parte, nos encontramos la próxima semana haciendo otra vez salud en todas las políticas. Muchas gracias.